días, bienvenidos a su programa El Despertar, como cada viernes a las 9. Hoy a las 9:30 tuvimos un problema técnico con Facebook. De hecho, aparentemente no está grabando video. Estamos intentando poner nuestra señal también en Facebook, en paralelo en Facebook. Para las personas que nos siguen por Facebook, no tardaremos en poner el link directo de planeta2013.tv. Una disculpa ante todo mundo, todo mi auditorio, por estos problemas técnicos. No sabemos por qué, creemos que es la señal de Facebook que no está funcionando adecuadamente. Pues bienvenidos a nuestro programa de hoy. El programa de hoy tenemos cosas muy interesantes que platicarles. Hoy el tema es de la culpa a la compasión. Es un tema que a mí me fascina. Últimamente es un tema que de alguna manera me he concentrado en estudiar, porque creo que mucho de lo que actualmente sucede a nivel mundial y en nuestras vidas tiene que ver con algunos malos conceptos acerca de lo que es la culpa, la responsabilidad y la compasión. De hecho, viajaremos a través de lo que viene siendo el concepto de culpa, el concepto de responsabilidad y el concepto de compasión, y haremos todo un viaje a través de ello. Bienvenidos, pues espero que disfruten este programa. Empezamos con algo que para mí es muy importante y que creo que de alguna manera resume todo esto que vamos a platicar. Es el tema de la compasión y cómo de alguna manera este concepto de compasión a veces es muy mal entendido y distorsionado. Yo creo que el tema de el dar, el amar y el servir están muy vinculados en el tema de la compasión. Creo que es lo que más define el término compasión. Una persona compasiva es no solo la persona que se puede poner en el lugar de los demás, sino que puede actuar y puede estar al servicio del otro, puede dar y de alguna manera dar sin tener, sin esperar nada a cambio. Es solo el hecho de dar. La compasión es algo que definitivamente se escribe en muchos libros, se lee en muchos libros. En términos, digamos, de los budistas, la compasión pues es algo que se puede alcanzar a través de la meditación. Para los taoístas también. Sin embargo, esta sensación, este sentimiento, no sé cómo podamos abordarlo, esta energía llamada compasión, pues muchas veces no la podemos como tomar, no la podemos como experimentar de manera objetiva, porque es una experiencia muy propia, que pocos de nosotros hemos experimentado, y para definirla pues sería muy difícil, más que con las únicas palabras que de alguna manera ahorita planteé, que es pues el dar sin esperar nada a cambio, el actuar, y el ponerse en el lugar del otro y servir. ¿Por qué no se puede de alguna manera definir? Porque es una experiencia muy intangible que definitivamente pues es difícil de lograr de un minuto al otro. No hay como una receta tal cual que esté escrita en un lugar y que en poco tiempo podamos a un momento dado lograr. Ya restablecimos de hecho la señal de Facebook. La verdad es que no sabemos por qué pasó, pero aquí ya estamos en Facebook también. Vamos a de todas maneras manejar las dos ligas, la liga que corresponde, digamos, a la cámara del celular y que va directamente a Facebook, y la otra que es la cámara que directamente nos manda la señal a la página web de planeta2013.tv. Les recuerdo que pueden accesar el programa en ambos lugares, ya sea a través de el canal compartido de Facebook, que actualmente se está compartiendo a varios lugares, o en mi página Sylvain Martini, o bien a través de planeta2013.tv. Entonces estábamos en el tema de esta parte de la compasión. ¿Cómo la podemos definir? Pues sí, definitivamente es difícil. Y para darle una idea, es como un momento dado, el querer un momento dado decirle cómo huele una rosa. Yo no puedo encontrar las palabras, aunque yo pueda sentir el olor a una rosa. Definitivamente no podemos encontrar estas palabras que definen ese tipo de experiencia tan intangible, tan sutil. Y pues es una experiencia propia que cada uno puede vivir de alguna manera
parecida o igual, pero la verdad es que sí es difícil a un momento dado llegar a un acuerdo de cómo se puede definir el olor o la experiencia de oler una rosa. Aquí el tema de hoy tiene que ver con con hacer un viaje, digamos, como le dije, de culpa hasta llegar a la compasión. El video que vamos a plantear como inicio de nuestro programa tiene que ver con este tema, tiene que ver con todos esos temas. Y hoy me encontré con este video, no por casualidad, un video que para mí me abrió los ojos realmente a lo que viene siendo la sencillez con la cual podríamos a un momento dado encontrar este camino del amor. A la vez es sencillo, pero a la vez es difícil por tantos miedos y condicionamientos que llevamos y todo lo que implica, porque implica dejar una manera de pensar, una manera de llevar nuestra vida y entregarnos, digamos, al otro, ¿no? Y entonces este video tiene que ver con un señor que se lo platico porque no sé si tengamos una buena señal, digamos, de la escucha, bueno, una buena señal de audio en este momento para escuchar lo que dice la entrevista que se le hace a este señor. Este señor es un señor que podemos ver en el video que a un momento dado tiene pocos recursos. Él va caminando en la carretera y lleva mucho tiempo caminando a través del país, y lo que hace es, a cada vez que encuentra un perro, lo recoge, lo sana, le da de comer y así se va, y nada más hace eso en la vida. Aparentemente es lo que nos propone este video. Pues adelante video, espero que les guste. A ver, ¿cómo te llamas? Yo, Edgardo. ¿Por qué tienes tantos perritos? Porque los ayudo, los encuentro en la carretera, con partidado, y los pongo bien, los curo y ya esterilizados con vacunas, y les buscamos un hogar. Esperamos a que alguien les brinde un hogar. ¿De dónde a dónde los andas? Yo soy de Nayarit, yo llevo casi 5 años viajando. Son de diferentes lugares, son los que casi nadie adoptó ya aquí pero adoptaron muchos en la península. Aquí apenas en el pueblo de aquí atrás, en Bacalar, adoptaron a 2. ¿Y tú de dónde vienes caminando ahorita o qué? ¿Vives acá? No, voy viajando, le estoy dando la vuelta a México, ya llevo 5 años. Oye, qué padre. Por la pura orilla se cuenta de Tijuana, eso, La Paz, Los Cabos, yo ya estuve. La línea norte, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Ahorita vamos a salir al Entroncas, Escárcega para entrar a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y regresar a Nayarit. Si Dios nos presta vida, ¿eh? ¿Y cómo los mantienes? ¿Cómo los tienes? Pues trabajo y a veces, pues mira, como voy en la carretera, a veces encuentro cosas tiradas, luego la gente les regala, como me ven en buena onda con ellos, y algunos ya me han visto en redes sociales, saben que los ayudo, me regalan medicinas para curar, todo esto es medicamento. Medicinas para ellos, trastes para agua, y unas croquetas, ¿Tú no usas calzado? a veces, me gusta más andar descalzo. Ahí tengo tenis, pero me gusta más andar descalzo. Cuando se puede, va, porque a mí se me relajan los pies, porque ya me tengo que poner un rato los tenis. Pero descalzo es agradable. Sí, pero es en buena onda, es labor de carro. No es que yo quiera tener tantos, es que si no los adoptan no los voy a abandonar. Así ha sido siempre, siguen viajando conmigo y llega un momento en que corren con suerte y los adoptan y puedo seguir ayudando más. He traído hasta 27, pero ya dan adopción como unos 405 años. Con la ayuda de mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo es que te animaste a hacer esta labor? Pues yo soy una persona grande y nunca es tarde para hacer algo bueno. También me entran a niños quemados, otros síndrome Down, tercera edad, pláticas de alcoholismo, superación personal. Otros apoyan a gente que se queda sin empleo, que tiene problemas psicológicos. Bueno, yo opté por perros. Otros optan por gatos, otros delfines. La cosa yo pienso que es no ser indiferente, hacer algo positivo. Al final de cuentas todo redunda en bienestar para nosotros como sociedad. Que los perros estén bien y que los animales estén bien, habla bien de una sociedad. ¿Cuál es tu nombre completo? Yo soy Edgardo Perros, así me conocen todos. Realmente me llamo Edgardo Zúñiga, pero me conocen como Edgardo Perros. Además, pues ahora sí que yo el importante no soy yo. Yo lo mío, esto es una aventura, lo importante aquí lo tiene. Esta la
Abuelo. Échale. Muy bien, pues como ven, no sé si se escuchó muy bien, es un video pues tomado en la calle. A mí me llama la atención que este hombre se dedique obviamente a recoger perros y en la calle, en la carretera, hambrientos, y que de alguna manera dedique su tiempo a después sanarlos y darlos en adopción. Me llamó mucho la atención algo que él dijo: realmente yo no importo, lo que importa es el poder llevar estos animales a un lugar y que tengan un hogar y que sanen, ¿no? Definitivamente es esta parte en donde yo no importo, me llama mucho la atención, y es como me recuerda todos estas mismas escenas que se podían ver con digamos, con Teresa de Calcuta, que de alguna manera dedicaba enteramente su servicio al otro y que realmente ya no importaba. Sin embargo, lo que veíamos en ella es toda una realización que va más allá de la realización personal, sino una relación espiritual, una realización totalmente mágica, ¿no? Una vez una maestra me dijo que conocía a una persona que participó con Teresa de Calcuta en una misión en Bosnia, en la época de la guerra, y esta mujer quería ayudar, fue a ayudar con ella, y en un momento dado Teresa de Calcuta le dijo, ya estaban a punto de partir para el campamento, para ir ir cerca del lugar en donde tenían que dar la ayuda. Y entonces, bueno, había un camión esperando, y esta mujer resulta que fue una de las últimas en bajar de su recámara para ir con todas estas mujeres o personas a ayudar, y Teresa de Calcuta. Y en un momento dado, cuando se acercó esta mujer, le dijo, pues no puedes ir, porque la gente y entonces en un momento ella descubrió por qué ella no podía ir, y es porque finalmente ella se sentía mal, tenía una cara quizás cansada, una cara totalmente triste, y le dijo, tú no puedes ir porque lo que necesitan esas personas es ver a una persona sonriendo, feliz, y esto me llama mucho la atención, como Teresa de Calcuta, como esta persona, veía hasta los últimos detalles, estos ingredientes que hacen la compasión, es decir, la compasión del dar, de poder estar para el otro. ¿Por qué empezamos por este tema de la compasión, aunque sea el final de nuestro recorrido el día de hoy? Pues es porque partimos del mundo en donde nuestra actitud más bien se basa en la culpa. Nuestro mundo actualmente, la mayoría de nosotros, nuestras acciones están muy enfocadas, dirigidas, más bien muy encaminadas siempre bajo el tema de la culpa. Es decir, lo que origina mucho nuestras acciones son la parte culpígena de cada uno de nosotros, o de la carencia o del miedo, y lo que nos mueve más bien es esa parte egocéntrica que hace que de alguna manera no nos responsabilicemos por acciones que involucran al otro, ¿no? Entonces muchos de nosotros lo que hacemos es simplemente vivir la vida y la interacción con el otro desde la culpa. Y la culpa lo que nos hace es simplemente asumir un lugar de poca fuerza, de poco poder con respecto a nosotros mismos. ¿Qué es la culpa? Pues básicamente la culpa es algo aprendido. La culpa viene, de nuestras interacciones que tuvimos desde la niñez con nuestros padres y nuestra interacción con el mundo, en donde básicamente la interacción entre y el dar-recibir
se veía siempre, se veía siempre condicionado, se veía siempre, sí, digamos, condicionado por, si no lo haces, entonces te va a suceder esto. Si no lo haces, entonces eres esto. Si no recoges tu cuarto, entonces eres un niño malo. ¿No? Y desde la amenaza, desde la parte de amenaza. Y la culpa se va poco a poco en nuestra niñez como metiendo a nivel inconsciente y dirige gran parte de nuestras acciones. Es decir, nuestras acciones muchas veces tienen más que ver con el deber ser que con el ser. Cuando hablamos de culpa, lo que pasa es que también la utilizamos para un momento dado obtener algo. Es una manera, es un medio infantil para poder obtener algo de otras personas. Es decir, el niño, por ejemplo, este niño inmaduro que tenemos todos adentro, y es de donde surge la culpa, simplemente, por ejemplo, lo que hace es admite una culpa que no es suya, una culpa totalmente, a veces, que en realidad la culpa tiene que ver está connotado con yo hice algo malo, yo soy malo, yo hice un crimen, yo cometí un crimen que no puede ser a un momento dado perdonado, sino más bien perdonado por alguien más, por un tercero. El niño se adjudica esas culpas en la mayoría de las veces para poder complacer a sus padres y así seguir obteniendo lo que viene siendo su afecto, un afecto positivo, el cariño, y de alguna manera también de esta manera asegurarse, más bien contener unos miedos existenciales que tienen que ver con el niño, porque sin afecto el niño pues muere definitivamente. Hay muchas veces detrás de esta culpa el miedo a ser abandonado, a ser totalmente aislado, a ser rechazado, a ya no ser parte de la familia, a ya no tener el cariño, ya nunca más, ese miedo de ya no tener nunca más el cariño de papá o de mamá. Entonces, para el niño, el recurso más importante para poder obtener todos estos afectos y obviamente asegurar su subsistencia, ¿no? Porque en ese momento hablamos de subsistir, es decir, de poder sobrevivir, ¿no? Perdonen la palabra, es sobrevivir, es con el afecto de los padres. El tema de culpa entonces conlleva una cuestión de vida y muerte para un niño, es realmente un medio muy útil en la niñez para obtener realmente lo que nos permite sobrevivir como seres humanos. Es una herramienta, es un recurso para poder incluirse socialmente, para poder ser aceptado por papá y mamá y la familia, para un momento dado poder obtener cosas del mundo, porque actualmente pues esa es la manera de obtener las cosas en el mundo. Seguimos muchas veces copiando estos modelos, digamos, de comportamientos a través de la culpa, aún ya cuando somos adultos. La culpa después es muy cercana en nuestra sociedad a lo que llamamos responsabilidad. Cuando uno dice eres responsable de hacer esto para el otro, o para mamá, o para papá, o para tu hermano, los niños no entienden ni el por qué, y de hecho muchos adultos no entendemos ni el por qué, porque finalmente nunca se nos ha dado una explicación. Muchos papás enseñan la responsabilidad desde el punto de vista de la amenaza, sigue siendo amenaza, sigue siendo a un momento dado temas digamos de agresividad verbal, de amenaza, de chantaje, en donde el niño no hace una diferencia entre lo que viene siendo la responsabilidad y la culpa. La responsabilidad se experimenta bajo el niño como algo probablemente diferente a la culpa, pero muy cercano a la culpa. Lo más cercano a lo que viene siendo la responsabilidad y la definición verdadera de la responsabilidad, que en realidad no tiene que ver con una obligación, sino con
sino tiene que ver con adoptar una actitud hacia uno mismo y los demás para el bien propio. Ahorita lo voy a explicar. La mejor manera de salir de la culpa, es decir, dejar la culpa a un lado, que nos lleva, como lo he dicho, a situaciones de falta de poder, es decir, más que ayudarnos a salir de muchas situaciones, nos mete más y más en un estado de victimez, en una percepción por parte de nosotros mismos de víctimas, en donde simplemente yo sigo siendo culpable y no nos permite como acceder a otro estado en donde podamos salir y ver la vida de otra manera, verla desde un punto de vista de poder, sino no de culpa. Es adoptar la responsabilidad, pero desde esta nueva visión. Adoptar la responsabilidad, abrazar la responsabilidad y ejercerla desde esta nueva visión, desde la visión del cuidado. La responsabilidad en realidad tiene que ver con una cuestión de cuidado. A los niños, la mejor manera de enseñarles la responsabilidad es asociar el tema responsabilidad con el cuidado a uno mismo. ¿Qué propone esta nueva definición o este nuevo acercamiento a la responsabilidad? Es que en realidad al niño hay que enseñarle de una manera muy diferente a lo que está acostumbrado, a un momento dado hay que hacerle ver, hay que enseñarle que detrás de una omisión ante una acción o un tipo de acción a la larga genera un resultado negativo para él mismo. Voy a dar un ejemplo. Si un niño de alguna manera, por ejemplo, tiene que recoger su cuarto, no porque sus papás se lo dicen, porque normalmente así es, o porque así la sociedad lo dice, digamos, el acercamiento tendría que ser otra forma. Es: recoge tu cuarto, te aconsejo de recoger tu cuarto, porque mira, si tú acumulas tantos pantalones, pues al final de cuenta no tendrás uno nuevo, no tendrás uno limpio para ir a la escuela. Entonces el niño empieza a afrontar ciertas consecuencias, y la responsabilidad del cuidado desde esta visión siempre conlleva una consecuencia que el otro forzosamente debe asumir para él mismo, desde esa parte amorosa para él mismo. Es decir, si yo hago esto, yo tendré un pantalón y yo me sentiré bien. Si yo no hago esto, pues no tendré pantalones, digamos, limpios, y de alguna manera pues no recibiré nada a cambio. Es decir, no tendré una experiencia positiva para mí, sino más bien desagradable. Ir a la escuela con un pantalón sucio es una experiencia desagradable. Y esa es la manera de cómo un momento dado el poder enseñarles a nuestros niños a cuidarse, a ser responsables. Ser responsables es en realidad cuidarse a sí mismo. Es la capacidad de actuar para en todo momento cuidarse y darse amor. También la responsabilidad conlleva terceros. Entonces al niño hay que enseñarle y hacerle ver de una forma que sus acciones hacia los demás, es decir, sus responsabilidades, el cuidado hacia los demás, que llamamos muchas veces responsabilidades, a la larga o a mediano plazo o a la larga, siempre tendrá algo para él positivo, tendrá un resultado positivo también para él. Si yo cuido a los demás, si yo amo a los demás, muy probablemente recibiré algo a cambio de los demás, sin exigirlo, sin pedirlo, y lo recibiré ya sea en corto, mediano o largo plazo. Si yo soy responsable de mis emociones, es decir, siempre puedo un momento dado hacer a un lado las emociones negativas y simplemente hacerme cargo de ellas para dar lo positivo hacia el otro, a mediano o largo plazo ese otro se estará agradecido y me lo devolverá de alguna forma. Entonces siempre la responsabilidad desde esta visión del cuidado hacia uno mismo primero y hacia los demás
conlleva una multiplicación, un resultado multiplicado positivo hacia mí mismo. Y como esto después se va y va cambiando de culpa, podemos pasar a la responsabilidad. De hecho, la mejor manera de salir de un estado de culpa, y muchos de nosotros vivimos en un estado culpígeno, que si no hemos traído el suficiente ingreso a casa nos sentimos culpables, que si hemos perdido nuestro trabajo nos sentimos culpables, que si no hemos obtenido tal u otro resultado para nuestra compañía nos sentimos culpables, que si de alguna manera no he dado lo suficiente con mis hijos, soy culpable. Cuando vemos e interactuamos en la vida de esta manera, lo que sucede es que poco a poco vamos generando agresión hacia nosotros mismos, porque la culpa es una agresión hacia nosotros mismos, y de esa misma forma también vamos agrediendo a los demás, porque lo que buscamos en el fondo es deshacernos de la culpa, porque la culpa no es agradable. Entonces lo que empezamos a hacer es, cuando yo me culpo y me siento tan culpable, lo que empieza a suceder también es que empiezo a mandar esa culpa, a proyectarla, a entregarla a alguien más, porque en realidad quiero deshacerme de ese sentimiento culpígeno que pues no quiero, pero que en realidad yo estoy generando conmigo mismo en una primera instancia. El vivir en la culpa lo que hace es simplemente hundirnos, cada vez hundirnos, y no nos da los recursos suficientes para encontrar nuestro propio poder. El poder, es decir, la capacidad de nosotros mismos para afrontar situaciones y darles una salida desde un lugar amoroso y de cuidado para nosotros y para los demás, es desde la responsabilidad, es desde el decir, yo me voy a dar esto, yo voy a actuar de forma a que esto ya no me haga daño, yo voy a actuar con respecto a esta situación o los demás de forma a que ya no me haga daño y no le haga daño al otro. Esa es realmente la responsabilidad, actuar para no hacerle daño al otro ni a mí mismo, y para darme a mí lo mejor y al otro. Espero que haya quedado pues de alguna manera claro este nuevo concepto. Es un concepto que yo he descubierto porque mucho tiempo me peleé con la parte, digamos, de la responsabilidad, porque nunca, digamos, le di ese diferenciador que es muy sutil, pero es muy importante. Realmente hay una gran diferencia. Muchas personas viven la responsabilidad como algo que tengo que hacer y que pues de alguna manera se experimenta como una obligación fea, porque no entiendo en el fondo de alguna manera cuál es la función de la responsabilidad. No entiendo o no entendemos realmente el fondo y la naturaleza de la responsabilidad y su aspecto positivo a mediano o largo plazo para uno mismo y los demás. ¿Y cómo podemos transformar eso en compasión? Pues yo creo que la compasión y el amor, porque finalmente el amor sigue siendo un estado que nos lleva, es muy cercano a la parte de la compasión, el amor es simplemente entregarlo sin querer nada a cambio. El amor es la parte en donde yo digo, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer y porque quiero desde el corazón hacer algo por ti y darte algo a ti desde el corazón. La compasión va más allá aún y es un acto de responsabilidad en el fondo, es un acto de cuidado para los seres que lo necesitan, en donde no solo doy amor, sino simplemente me entrego totalmente a esas personas, sin esperar nada a cambio. La compasión conlleva el amor, conlleva el cuidado, conlleva el servicio. Para mí la compasión y también conlleva el ponerse en el lugar del otro para poder servir mejor, amar mejor y de alguna manera cuidar mejor. A ese nivel de la compasión, para entrar en la compasión yo tengo que haber vivido y haberme entregado esa misma compasión a mí mismo. De alguna manera no puedo servir al otro
si no he podido hacerlo para mí. No puedo amar al otro si no lo he podido hacer para mí. No puedo un momento dado cuidar al otro si yo no me he cuidado a mí. Para mí este es como muy interesante. El poder un momento dado, para mí se llama el camino de la culpa a la compasión. Tiene que ver con un estado de madurez, y el estado de madurez tiene que ver con el amor en el fondo, en donde del estado infantil de culpa puedo ser lo suficientemente hábil para un momento dado transformarlo en responsabilidad, que en realidad responsabilidad, cuando yo digo responsabilidad, pienso en cuidado, el cuidado hacia mí mismo, el cuidado hacia los demás, y tiene que ver en esa etapa. No voy a platicarlo hoy en este programa, pero para poder pasar de la culpa a la responsabilidad necesitamos volver a los valores y a los principios y adoptarlos totalmente y aplicarlos. De ahí podemos pasar al amor, este amor en donde entrego amor, entrego parte de mi ser para el otro bajo la acción, no nomás los sentimientos, y de ahí puedo pasar a el último estado, que viene siendo la compasión. La compasión es un estado exacerbado, yo diría, de el amor, en donde finalmente yo desaparezco como esta persona, que en realidad no desaparece, pero en donde esa persona se encuentra a ella misma, no desaparece, pero se encuentra a ella misma, entregando todo hacia otro ser humano, y de ahí viene ese estado total de entrega y de amor y de compasión, en la cual uno vive lo que esta persona en el video dijo, es yo no importo realmente, sino el otro, ¿no? Y pues para mí, pues ese es finalmente uno de los, digamos, es de uno de los temas del cual yo platiqué hoy, pues muy importantes para la iluminación. Vamos a dejar la iluminación a un lado, para el florecimiento personal, para el crecimiento y finalmente para conectarse con uno mismo, porque cuando uno logra dejar la culpa, uno empieza a conectarse con uno mismo. La culpa es destructiva, la responsabilidad y la compasión es constructiva. La culpa desconecta de uno mismo, la responsabilidad y el cuidado nos conecta a uno mismo. La culpa hace huir de uno mismo y de los demás, y la responsabilidad nos conecta con nosotros mismos, el acercamiento hacia uno mismo y los demás, y nos permite sentir poder, el poder. Y a cada vez más que nos acercamos a la compasión, cada vez más tenemos poder personal, en donde yo me siento un ser poderoso, un ser útil, un ser amoroso, un ser excepcional, digamos, en este plano. Pues estos son mis pensamientos del día de hoy. Pues perdonen de nuevo estos problemas técnicos que tuvimos en la mañana. De hecho ya pues sí estamos filmando bien con la cámara de los celulares. Espero que reflexionen sobre esos temas. Me gustaría, deseando todo lo mejor para ustedes, obviamente, con ese afán de el ayudarlos, de que ustedes puedan entrar más en esta dimensión, del cual a veces estamos muy lejanos. Nuestras actividades diarias no permiten este tipo de reflexiones, porque no tenemos tiempo. Sin embargo, el hacerse 5 o 10 minutos cada día de reflexión sobre este tipo de temas nos puede ayudar muchísimo para planear nuestra vida, para saber a dónde vamos y desde dónde estamos tomando nuestras decisiones y desde dónde estamos viviendo. ¿Estamos viviendo desde la culpa? ¿Estamos viviendo desde la carencia? ¿O queremos vivir más desde la parte de la plenitud, en donde cada uno es dadivoso, es amoroso y compasivo con el otro y con uno mismo? Pues es hora de dejarlos. Tenemos nuestro siguiente programa. Quédese aquí en nuestro próximo programa con Gerardo Said, y les deseo todo lo mejor para este fin de semana. Aproveche este fin de semana. Ya se está haciendo un poquito de calor. Esta semana fui a Querétaro y la verdad sí se sintió un poco más el calor, y pues les deseo todo lo mejor como siempre. Los veo la próxima semana
en su programa El Planeta, digo, no El Planeta, perdón, ya me equivoqué, El Despertar a las 9 de la mañana. Gracias.